Durante 30 años, una misteriosa cabaña permaneció encerrada en el bosque. Michael Landon la construyó como su refugio privado, pero nadie vio su interior después de su muerte. Los lugareños murmuraron sobre ello durante décadas. Las enredaderas cubrían las ventanas. La puerta estaba herméticamente sellada. Entonces alguien finalmente encontró la llave. Lo que descubrieron dentro impactó a todos: objetos personales, cartas secretas y algo que revelaba su verdad más oscura. La cabaña guardaba secretos que jamás quiso que nadie descubriera. Michael Landon nació el 31 de octubre de 1936 en Forest Hills, Queens. Su verdadero nombre era Eugene Maurice Horowitz. Su padre era un actor judío estadounidense. Su madre era una bailarina católica irlandesa. Su matrimonio era tenso. La religión causaba constantes peleas en casa. La hermana de Eugene, Evelyn, nació 3 años antes que él. En 1941, la familia se mudó a Collingswood, Nueva Jersey. Eugene tenía solo 4 años. Ese pequeño pueblo marcaría su infancia de forma dolorosa. Aunque tenía un coeficiente intelectual de genio, Eugene nunca se sintió inteligente. La escuela era difícil. Sus compañeros lo acosaban. Los profesores no lo entendían. El pueblo tampoco ayudó. Era profundamente antisemita. Lo obligaban a quedarse los miércoles mientras los niños cristianos iban a la iglesia. Recordó estar solo, limpiando pizarrones, preguntándose por qué tenía que ser diferente. Ese sentimiento de rechazo lo acompañó, pero lo que más le dolió fue lo que sucedió en casa. Su madre tenía graves problemas mentales. Intentó suicidarse muchas veces. Eugene vio cosas que ningún niño debería ver. Una vez, durante un viaje familiar a la playa, se metió en el océano para suicidarse. Eugene, un niño, corrió tras ella. Las olas le golpearon el pecho. Él gritó. Ella no paraba, así que la golpeó en la cara para que se diera la vuelta. Ella actuó como si nada hubiera pasado, pero Eugene vomitó después. Estaba enfermo de miedo. Este tipo de escenas ocurrían a menudo. Durante días lo llamó drama suicida. Era un caos. Nunca se sintió seguro. Su dolor no terminaba ahí. Eugene mojaba la cama. No fue su culpa. Fue un problema médico. Pero su madre no lo creyó. Ella pensó que lo hizo por pereza, así que lo castigó brutalmente. Colgaba sus sábanas mojadas fuera de su ventana. El autobús escolar paraba justo enfrente de la casa. Todas las mañanas, sus compañeros lo veían. Lo humillaban una y otra vez. Eugene intentaba detenerlo. Se despertaba antes del amanecer. Cogía las sábanas. Corría a la lavandería. Las lavaba y volvía a casa a escondidas. Incluso cuando estaba cerrada, intentó entrar. No soportaba la vergüenza. Una vez lo mandó a una pijamada solo para ponerlo a prueba. Si se hacía pis allí, sería peor. Say no. Decía que había estado fingiendo todo el tiempo. No podía ganar. Años después, hizo una película sobre esta pesadilla. Se llamó El corredor más solitario. Era su forma de contar la verdad. Pero en medio de todo este dolor, algo le dio esperanza. El deporte. Encontró paz en el lanzamiento de jabalina. Era fuerte, rápido y concentrado. En la preparatoria, lanzó la jabalina desde 59 metros. Ese fue el lanzamiento más largo del país realizado por un estudiante de preparatoria en 1954. Al año siguiente, lanzó 211 pies y 7 pulgadas, un nuevo récord nacional. De repente, la gente lo notó. El mismo chico del que antes se burlaban ahora salía en los periódicos. Un entrenador lo describió como un chico corpulento y de hombros anchos. A Eugene le pareció mágico. Por una vez, se sintió reconocido. Obtuvo una beca para la Universidad del Sur de California. Soñaba con ir a los Juegos Olímpicos, pero tenía una extraña creencia. Creía que su poder provenía de su pelo largo, igual que Sansón de la Biblia. Sus compañeros no lo creían. Como broma, le cortaron el pelo al rape. Sus lanzamientos bajaron 15 metros. Entró en pánico. Se esforzó demasiado para recuperarse. Se rompió los ligamentos del hombro. Su carrera deportiva había terminado. Sus días universitarios habían terminado. Sus sueños se derrumbaron en un instante. Eugene se sintió perdido otra vez. Aceptó trabajos esporádicos para sobrevivir. Vendía mantas, abastecía estanterías y descargaba mercancías. Un día, un compañero de trabajo le pidió que le ayudara a ensayar el texto para una audición de actuación. Eugene leyó el papel y fue mejor que su amigo.
Un cazatalentos vio algo en él, pero había un problema. Su nombre sonaba demasiado judío. Eso podría perjudicar sus posibilidades en Hollywood. Así que tomó una decisión audaz. Abrió una guía telefónica y buscó. Michael Lane estaba secuestrado. Entonces vio a Landon. Se le quedó grabado. Eugene Maurice Horowitz era ahora Michael Landon. Tan solo 4 meses después de ese cambio, consiguió un papel en Telephone Time. Su carrera había comenzado, pero la verdadera fama llegó con una peculiar película de terror en 1957. Se llamaba Yo era un hombre lobo adolescente. Michael interpretó a un adolescente problemático que se convirtió en un monstruo. La idea impactó a la gente. Nadie había hecho antes una película de terror con un hombre lobo adolescente. La película costó menos de $123,000, pero recaudó casi 2 millones. Se convirtió en un éxito rotundo. Su intensa actuación captó la atención de Hollywood. Luego llegó la leyenda de Tom Dooley en 1959. Michael interpretó a un soldado confederado que atacó accidentalmente una diligencia, sin saber que la guerra había terminado. La película se basó en una historia real e inspiró una canción popular de éxito. Era dramática, romántica y trágica. La interpretó a la perfección. Este papel, apenas unos meses antes de su gran oportunidad, demostró que podía protagonizar un western. Ese mismo año, todo cambió. Recibió una llamada para una nueva serie de televisión. Originalmente se llamaba El Arma Inquieta, pero posteriormente se cambió el nombre a Bonanza. Michael interpretó al pequeño Joe Cartwright, el menor de 3 hermanos. Cuando Bonanza se estrenó el sábado 12 de septiembre de 1959, no era un western cualquiera. Cambió la televisión para siempre. Fue el primer western filmado íntegramente en color. La mayoría de la gente aún tenía televisores en blanco y negro, pero la NBC se anticipaba. Creían que los hermosos paisajes alrededor del lago Tahoe y el rancho Ponderosa convencerían a la gente a mejorar su vivienda. La apuesta dio resultado. Pronto, los televisores a color se convirtieron en la nueva norma, y Bonanza lideró el camino. Cada episodio costó entre $100,000 y $150,000, lo que equivaldría a casi $1 millón hoy en día. Ese presupuesto le dio al programa una estética rica y cinematográfica que estableció un nuevo estándar para la televisión. Pero Bonanza no se trataba solo de paisajes bonitos. Se trataba de personas. Y una persona en particular destacó, Michael Landon. Su personaje, Little Joe, conquistó corazones en todo el mundo. Para 1966, Landon recibía cartas de fans de 64 de los 70 países donde se emitió Bonanza. Recibía más de 5,000 cartas a la semana, mucho más que cualquiera de sus coprotagonistas. Y las cartas llegaron en todos los idiomas imaginables. Los fans creían que Little Joe las entendía de verdad. Landon bromeó diciendo que ahora podía decir, no hablo tu idioma, en alemán y sueco. Solo necesitaba aprenderlo en japonés. Años antes, Landon soñaba con la fama como lanzador de jabalina. Nunca esperó que los desconocidos lo reconocieran por actuar, y mucho menos en docenas de idiomas. Bonanza no tardó en dominar los ratings. En su primer año, ni siquiera estuvo entre los 30 mejores, pero para la segunda temporada, irrumpió entre los 20 mejores. Para la tercera temporada, era el segundo número, y para la sexta, entre 1964 y 1965, era el número 1. Ese año, tuvo una audiencia de 36,3 y más de 19 millones de espectadores semanales. Durante un periodo a principios de 1964, casi el 60% de los estadounidenses que veían televisión sintonizaban Bonanza. Ningún otro programa se le acercaba. Durante 3 temporadas consecutivas, Bonanza dominó las ondas. Las cadenas competidoras intentaron contraatacar. CBS lanzó el programa de Judy Garland, Mi Muñeca Viviente y el programa de Joey Bishop. Ninguno funcionó. Los Cartwright eran imparables. Bonanza se mantuvo entre los 10 mejores durante 11 años y entre los 20 mejores durante 12. Tras bambalinas, el vínculo entre el elenco era igual de fuerte. La mayor parte del tiempo, Lorne Greene, quien interpretó a Ben Cartwright, se había convertido en una verdadera figura paterna. Michael Landon y Dan Blocker, quienes interpretaron a sus hijos, acudían a menudo a él en busca de consejos, tanto dentro como fuera de cámara. Greene incluso ayudó a negociar contratos para él. Landon y Blocker
convirtiéndolos a los tres en millonarios. Pero no todo fue perfecto. El director William Claxton una vez llamó a Landon un niño pendenciero en sus inicios, y Pernell Roberts, quien interpretó a Adam Cartwright, chocaba constantemente con los productores. No le gustó el guión y se fue después de la sexta temporada. Aún así, Landon y Blocker se hicieron muy amigos. Incluso compraron una propiedad en la playa junto con Green. A medida que crecía la base de fans de Landon, también lo hacía su influencia. Para 1962, solo tenía 25 años, pero ya había convencido a la cadena para que le dejara escribir un guión. Pensó que sería fácil. Se equivocó. Escribir ese primer guión le llevó 2 largos días. Lo agotó tanto que no pudo escribir otro durante casi 3 años. Pero una vez que superó ese obstáculo, encontró una nueva pasión. Decía que escribir era el trabajo más difícil de la televisión. Los directores y actores a veces podían tomar atajos, pero los guionistas no. Para 1968, Landon añadió otro título a su nombre, director. Con tan solo 31 años, ya actuaba, escribía y dirigía. Era el corazón creativo del espectáculo. Y se mantuvo fiel a sus compañeros de trabajo. El mismo equipo en el que confió en Bonanza, lo siguió en La Casa de la Pradera y Autopista al Cielo. Landon no solo se dedicaba a la acción detrás de la cámara. Estaba construyendo su propio imperio narrativo. Ese enfoque holístico lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la televisión. Pero en 1972, todo cambió. Dan Blocker, quien interpretó a Hoss, falleció repentinamente tras una cirugía de vesícula. Tenía solo 43 años. Su pérdida fue un duro golpe para todos. Landon y Green quedaron especialmente devastados. Los tres habían trabajado juntos durante 13 años, apoyándose como una verdadera familia. Green dijo que se sintió como una verdadera muerte en la familia. Cuando NBC decidió mantener Bonanza sin Blocker, Green se quedó atónito. Más tarde admitió que pensó que deberían haber cancelado el programa en ese momento. Sin Hoss, simplemente no era lo mismo. El primer episodio de la nueva temporada se emitió en septiembre. Se titulaba Para Siempre y se suponía que sería un episodio sobre la boda de Hoss. Landon tuvo que reescribirlo rápidamente tras la muerte de Blocker. El resultado fue desgarrador. En la nueva historia, el pequeño Joe pierde a su esposa y a su cuñado en un crimen brutal y emprende una misión en busca de justicia. El episodio incluyó varios homenajes discretos a Blocker. En una escena, Joe y Ben lloran juntos, un raro momento de emoción para los personajes, generalmente estoicos. También había un zoom lento sobre una foto enmarcada de Hoss en la cómoda de Joe. El episodio se convirtió en uno de los más memorables de la historia de la televisión y ocupó el 4º lugar en los ratings semanales. Los espectadores, sin duda, también necesitaban despedirse. Pero ni siquiera ese episodio tan potente pudo salvar el programa. NBC cometió un error fatal. Trasladaron Bonanza de los domingos por la noche a los martes. El público no lo siguió. Después de Forever, los índices de audiencia cayeron rápidamente, del 4º puesto al 39 y luego al 52. El 6 de noviembre de 1972, la NBC anunció la cancelación del programa. Green estaba furioso. Se enteró de la noticia un lunes y le dijeron que se marchara el miércoles. Eso no se le hace a nadie, dijo. Incluso a un barrendero se le avisa con una semana de antelación. Días después, la NBC intentó revocar la decisión, pero ya era demasiado tarde. Los decorados ya habían sido demolidos. El episodio final se emitió el 16 de enero de 1973. Tras 14 temporadas y 431 episodios, Bonanza terminó sin una despedida definitiva. El último episodio ni siquiera fue un final. Para una serie que una vez dominó la televisión, el final se sintió apresurado y frío. Pero el legado de Bonanza y Michael Landon no terminó ahí. Landon crearía y protagonizaría 2 series exitosas más, y Bonanza siempre sería recordada. No solo por su colorido, sus índices de audiencia o sus personajes, sino por cómo contribuyó a moldear la televisión. En 1974, la televisión estadounidense estaba llena de series policíacas, escenas de persecución y comedias de situación ruidosas. Pero Michael Landon quería algo más tranquilo, algo más profundo. Tras 14 años en Bonanza, no descansó. En cambio, se aventuró a explorar territorio desconocido. La NBC se mostró escéptica.
Un programa sobre una familia pionera del siglo XIX no era precisamente un éxito de audiencia, pero Landon tenía influencia. Acababa de firmar un contrato de exclusividad con la NBC y usó ese poder para impulsar la producción de La Casa de la Pradera. El empujón final vino de su propia casa. Su hija leía los libros y a su esposa le encantaban. Esa conexión personal se convirtió en su discurso. La NBC finalmente aceptó un piloto de 2 horas. Se emitió en marzo de 1974. Para el 11 de septiembre, la serie ya tenía un espacio semanal. Landon no solo era la estrella, lo dirigía todo. Produjo los 204 episodios entre 1974 y 1983. Escribió docenas de ellas, dirigió muchas más. Se movía con rapidez y rara vez hacía segundas tomas. Cuando algo funcionaba, simplemente lo decía, lo publicaba y seguía adelante. El programa se volvió suyo. Su estilo, su tono, su visión. Incluso después del final del programa, mantuvo viva la historia con 3 películas para televisión. Para entonces, Landon no era solo un protagonista, era una de las figuras más influyentes de la televisión. Y no lo hizo solo. Landon fue leal a su equipo. Cuando dejó Bonanza, trajo consigo a su gente. El productor Kent McRae, el director William Claxton, el compositor David Rose. Lo siguieron en La Pequeña Casa y más tarde en Autopista al Cielo. Rose compuso la música de los 204 episodios. Landon también se aseguró de que su amigo Victor French tuviera un lugar, primero como el Sir Edwards, y luego como su coprotagonista en Autopista al Cielo. Incluso usó el dinero que ganaba en NBC por anunciar el desfile de las rosas cada año para comprar regalos de Navidad para todo el equipo de La Pequeña Casa. Fue un gesto discreto, pero lo decía todo. Sin embargo, tras bambalinas, no todo fue tan generoso. Karen Grassel, quien interpretó a Ma Ingalls, se vio envuelta en una tensa batalla por un salario justo. En 1975, la serie fue un éxito entre los 10 mejores, pero Landon le negó el aumento. Le dijo que la cadena no creía que su personaje fuera popular. Incluso le dijo que debería ganar lo mismo que los actores infantiles. Grassel fue humillada. Peor aún, Landon empezó a reducir su tiempo en pantalla. En muchos episodios, aparecía menos de 8 minutos. Eso redujo drásticamente sus pagos residuales. En una ocasión, solo recibía 1,27 por repetición. Durante más de 2 temporadas, se sintió acorralada. Su contrato la tenía atada, y marcharse significaba un suicidio profesional. No se trataba solo de dinero. El comportamiento de Landon se volvió desagradable. Grassel describió cómo hacía chistes groseros y sexuales durante los ensayos. Una vez, antes de filmar una escena en el dormitorio, empezó a hacer comentarios explícitos sobre las mujeres. Ella se quedó paralizada. Simplemente paralizada. Dijo después. Otras actrices del set también lo odiaron. Melissa Gilbert confirmó que tanto Grassel como Catherine McGregor no soportaban los chistes verdes de Landon. Su romance con Cindy Clerico, una maquilladora mucho más joven, no ayudó. Presumía de ello abiertamente, a pesar de estar casado. Landon no se quedó en palabras. Usó su control para castigar aún más a Grassel. Ella describió una época en la que su papel se fue haciendo cada vez más pequeño. En un episodio, simplemente se sirvió una taza de café y se fue. A veces, la cámara enfocaba la utilería en lugar de mostrarle el rostro. Pasaba horas poniéndose el vestuario y maquillándose, solo para ser usada unos segundos. Sus coprotagonistas empezaron a mantener la distancia. Empezó a beber para sobrellevar la situación. Tú también beberías, dijo. Si Michael Landon te deprimiera, parte de esa oscuridad provenía de lo más profundo de él. Landon tuvo un pasado traumático. Nacido como Eugene Horowitz en 1936, creció con una madre con problemas mentales que intentó suicidarse varias veces. A los 10 años, evitó que se ahogara. El recuerdo lo atormentaba. Lo llamó el peor día de mi vida. Y en La Casita, ese dolor se filtró en los guiones. Para la 3ª temporada, Landon escribió 2 historias independientes donde los personajes se prenden fuego para escapar de la desesperación. Si bien estaban pensadas para ser series familiares, contenían momentos de violencia y trauma impactantes. Landon no ocultó sus cicatrices.
Los puso en pantalla y los expresó con los puños. Las peleas a puñetazos se convirtieron en un elemento distintivo de los episodios que escribió. La crítica lo notó. También los especialistas. Uno dijo que no se trataba de lastimar a la gente, solo necesitaba desahogarse. En sus guiones, Charles Ingalls solía salvar a una persona en apuros con un puñetazo. Esto reflejaba su propia infancia, cuando tuvo que derribar a su madre para salvarla. Esa liberación física se convirtió en un tema recurrente. Golpea el dolor. Landon prefería hacer estas escenas él mismo, sin doble. No era solo actuación, era terapia. A pesar de todo, Landon trabajó incansablemente. Reescribía guiones, se quedaba hasta tarde y forzaba cada escena hasta que le sentaba bien. El elenco y el equipo lo llamaban perfeccionista. Algunos pensaban que era demasiado estricto. Otros admiraron los resultados. Su hija comentó una vez que su salud se resintió por la carga de trabajo, pero su dedicación dio sus frutos. El programa abordó el racismo, la pobreza, las enfermedades y el abuso. Temas poco comunes en la televisión familiar de los años 70. Aún así, la mayor contradicción era el propio Landon. Los espectadores veían a Charles Ingalls, un padre humilde y trabajador. Pero el hombre que lo interpretó llegó al set en un Ferrari. Llevaba cadenas de oro, fumaba Marlboros y contaba chistes lascivos. Alison Arngrim dijo una vez que era como ver a un mago. Un segundo, era el tipo salvaje. Al siguiente, era Pa Ingalls. Entonces llegó el escándalo. Su romance con Cindy Clerico arruinó su matrimonio de 17 años. A Melissa Gilbert también le destrozó. Ella lo había visto como una figura paterna. Ahora todo le parecía mentira. La vida de Michael Landon no se limitó a la fama ni a la televisión. Tras bambalinas, estuvo llena de amor, errors, segundas oportunidades y 9 hijos, repartidos en 3 matrimonios diferentes. En 1956, se casó con Dodie Levy Fraser, secretaria legal. Adoptó a su hijo de 11 años, Mark, y más tarde, adoptaron a un niño llamado Josh, pero para 1962, ese matrimonio llegó a su fin. Apenas unas semanas después del divorcio, Landon se casó con Marjorie Lynn No, una mujer a la que había conocido durante el rodaje de Bonanza. Esta vez, la familia creció aún más. Adoptó a Cheryl, la hija de Lynn, y juntos tuvieron 4 hijos más: Leslie, Michael Jr., Shauna y Christopher. Eran una familia numerosa, y durante 19 años, parecieron estar unidos. Pero en 1982, todo se vino abajo. Lo que vino después cambió su imagen para siempre. En el rodaje de La Casa de la Pradera, Landon conoció a Cindy Clerico, una doble de 18 años. Tenía unos 40 años. Se hicieron amigos, demasiado amigos. Sus coprotagonistas empezaron a notar cuánto tiempo pasaba con ella. Karen Grassel, quien interpretó a su esposa en pantalla, reveló más tarde que Landon presumía de su renovada libido y del poder del polen de abeja. También empezó a recomendar libros como Mi madre, yo misma, que Cindy le había regalado. Lo que impactó a todos no fue solo la aventura, fue la traición. Landon se había forjado una imagen de padre perfecto de la televisión estadounidense. Ahora, dejaba a su esposa de 19 años por alguien más joven que su propia hija. Cuando el romance se hizo público, las consecuencias fueron enormes. Lynn Ngo se enteró al seguirlos y, según se dice, en un ataque de ira, le arrojó una botella de vodka a la cabeza. Anunciantes como Kodak cortaron lazos. La prensa se enfureció. En las entrevistas, Landon intentó explicarse. Insistió en que no se trataba de lujuria. Afirmó que había serios problemas en su matrimonio. Pero los fans no podían ignorar la contradicción. En la pantalla, interpretaba a ángeles y buenos padres, pero fuera de ella, vivía una vida muy diferente. A pesar del caos, Landon se casó con Cindy en 1983. Tuvieron 2 hijos, Jennifer y Sean. Para entonces, tenía 9 hijos en total. Con los más pequeños, era cariñoso y juguetón. Sean dijo que ni siquiera sabía que su padre era famoso. Jennifer recordaba cómo la trataba como a una adulta, incluso sentándola a ver mi pie izquierdo cuando solo tenía 6 años. Pero los niños mayores tuvieron dificultades. Cheryl, su hijastra del segundo matrimonio, describió una vez cuánto lo amaba. Tras un accidente automovilístico casi fatal, Landon permaneció a su lado en el hospital, deseando que sobreviviera. Sin embargo,
El mismo hombre le rompió el corazón al abandonar a su madre. Melissa Gilbert, quien interpretó a Laura en La pequeña casa, quedó atrapada en el medio. Tengo que trabajar con Mike, escribió, pero él ha hecho algo que ha convertido mi mundo en bandos opuestos y enojados. Años después, el hijo de Landon, Michael Jr., hizo una película sobre él titulada El padre que conocí. No fue solo un homenaje. Fue una profunda reflexión sobre lo que significa amar a alguien que te hace daño. En 1984, tras el escándalo, Landon volvió a trabajar con un nuevo espectáculo, Highway to Heaven. Interpretó a Jonathan Smith, un ángel enviado para ayudar a la gente en la tierra. La idea se le ocurrió mientras estaba atrapado en el tráfico de Beverly Hills. Observó a la gente tocar la bocina y pensó que, si se portaran bien, todo iría mejor. Esa idea se convirtió en un programa sobre la bondad, las segundas oportunidades y la fe. El personaje que interpretaba había vivido como un hombre llamado Arthur Thompson y murió en 1948, igual que Landon a los 54 años. El programa duró 5 temporadas y 111 episodios. Y al igual que el propio Landon, el ángel tenía defectos, pero aún así intentaba hacer el bien. A principios de 1991, mientras esquiaba en Utah, Landon sintió fuertes dolores de cabeza. Los médicos le diagnosticaron cáncer de páncreas el 5 de abril. Ya se le había extendido al hígado. Tenía solo 54 años. Apenas un mes después, apareció en The Tonight Show con Johnny Carson. Habló abiertamente de su enfermedad, bromeó al respecto y les dijo a las personas que no ignoraran las señales de alerta. Creía que fumar y beber influyeron en su cáncer. Incluso intentó dejar de fumar después de que su coprotagonista de Autopista al Cielo, Victor French, falleciera de cáncer de pulmón. Landon se negó a que la prensa sensacionalista contara su historia. El 8 de abril, invitó a los periodistas a su rancho de Malibú. Allí se quedó, valiente y tranquilo, y dijo, no me hace gracia, pero si vas a golpear algo, no lo harás desde una esquina. Sin embargo, la prensa no se detuvo. Un titular falso incluso afirmó que él y Cindy intentaban tener otro hijo durante su tratamiento. Sus hijos, especialmente los pequeños Sean y Jennifer, estuvieron a salvo de la mayor parte, pero aún así sintieron la tormenta. Esa casa de Malibú era más que una casa, era un símbolo. Durante años, fue donde actores, amigos y familiares se reunían para disfrutar de música, barbacoas y largas charlas. A medida que su enfermedad empeoraba, ese hogar se convirtió en algo más profundo, un lugar de encuentro definitivo. Un fin de semana antes de morir, sus 9 hijos regresaron a casa. Las diferencias que existían antes ya no importaban. A la 1:20 p.m. del 1 de julio de 1991, Michael Landon falleció en su casa, de la mano de Cindy. Antes de morir, miró a sus hijos y les pidió un momento a solas con ella. Los quiero mucho a todos, dijo. Pero ¿podrían bajar y dejarme un momento con Cindy? Su funeral estuvo abarrotado. 500 personas acudieron a honrarlo. Ronald Reagan describió su lucha contra el cáncer como una historia que conmovió a todos los estadounidenses. Melissa Gilbert simplemente dijo que tenía integridad. La tumba de Landon es tranquila y sencilla. En ella se lee, aprovechó la vida con alegría. Dio a la vida con generosidad. Deja un legado de amor y risas. Esa tumba se encuentra en el Parque Memorial Hillside, junto a la de su hijo adoptivo, Mark, quien falleció en 2009. Pero también hay un rincón escondido cerca de los acantilados de Malibú, un monumento informal donde desconocidos aún dejan flores, piedras y cartas. En 1998, el Museo Nacional del Vaquero incorporó su nombre al Salón de la Fama. Su estrella aún brilla en Hollywood Boulevard, en el número 1500 de North Vine Street. Pero para quienes lo conocieron, no se trataba de premios. Se trataba de los pequeños detalles. Su hija, Shauna, lo expresó mejor. No esperes. Hay un número limitado de mañanas. Así vivió Landon, y así quería ser recordado. Tras la muerte de Michael Landon en 1991, algo extraño le ocurrió a la mansión de Malibú, que una vez fue su hogar. No se vendió rápido. No fue demolida ni remodelada como la mayoría de las casas de famosos. En cambio, permaneció allí durante años. No era una casa cualquiera. Era una enorme finca de 7 habitaciones que se alzaba sobre 21 metros de la dorada playa de Malibú, un lugar que antes estaba lleno de risas, niños
guiones y fiestas de estrellas, pero que de repente quedó en silencio. Los lugareños empezaron a llamarla la casa abandonada de Michael Landon. Se rumoreaba sobre ella. Los turistas pasaban con la esperanza de echar un vistazo a través de las puertas. Algunos incluso trajeron cámaras, tratando el lugar como un santuario. Los jardines se volvieron salvajes. La niebla marina dejó marcas en las ventanas. La madera del exterior empezó a descascarillarse y a descascarillarse. Era como si la naturaleza fuera cubriendo el pasado poco a poco. Aún así, la casa se mantenía erguida, intacta, un silencioso recordatorio del hombre que una vez vivió en su interior. Los foros en línea se enteraron. Los fotógrafos inmobiliarios tomaron fotos espeluznantes. Una foto mostraba una ventana empañada que parecía no haber sido limpiada en una década. Otra capturó enredaderas que trepaban por los costados. Pronto, la casa se convirtió en un misterio. ¿Por qué estaba ahí parada? ¿Por qué nadie había hecho nada con ella? Pero la historia tenía más misterio. De hecho, Landon había vendido la casa 2 años antes de morir. En 1989. Se vendió por $6 millones. Ajustado a la inflación, hoy serían unos $11 millones. El comprador se quedó con él. Y finalmente, alguien se arriesgó. El lugar fue completamente renovado, moderno, limpio, casi irreconocible del misterioso cascarón en el que se había convertido. En 2014, la propiedad finalmente volvió a salir al mercado. Esta vez, se vendió por la impresionante suma de $40 millones. Una casa fantasma convertida en una mina de oro. Prueba de que en Malibú incluso los lugares más tranquilos pueden volver a la vida y a lo grande.